En lo alto de una colina solitaria, donde el viento susurraba historias de tiempos pasados, se alzaba una pequeña casa de adobe con techo de paja. Las paredes, gastadas por los años, guardaban en su interior el eco de risas y lágrimas, de sueños y despedidas. Allí vivía don Ramón, un anciano de cabello blanco como la nieve y ojos cansados que reflejaban una vida llena de penurias y sacrificios. A sus 85 años, don Ramón había aprendido a convivir con la soledad, aunque su corazón aún guardaba un rincón cálido para quienes lo necesitaran. El pueblo de San Lorenzo, ubicado al pie de la colina, era un lugar humilde donde las casas de adobe se alineaban como soldados cansados, resistiendo el paso del tiempo. La vida transcurría lenta, marcada por el ritmo de las cosechas y el canto de los gallos al amanecer. Don Ramón, aunque respetado por su sabiduría, era visto con cierta indiferencia por los vecinos. «Es un viejo solitario», decían algunos, sin entender que detrás de su silencio había un hombre que había dado todo por los demás. Cada mañana, don Ramón se levantaba antes del amanecer. Con pasos lentos pero firmes, salía al pequeño huerto que había cultivado con sus propias manos. Las plantas, aunque escasas, eran su mayor orgullo. Un par de matas de frijoles, unas cuantas hierbas aromáticas y un pequeño árbol de limones eran todo lo que tenía, pero para él representaban la vida misma. «Es poco, pero es mío», solía decir mientras regaba las plantas con el agua que recolectaba de la lluvia. A pesar de su pobreza, don Ramón nunca cerraba su puerta a quien llamara. Si un viajero perdido llegaba al pueblo, él le ofrecía un plato de sopa caliente y un lugar donde descansar. Si un niño lloraba de hambre, él compartía su pan, aunque eso significara quedarse sin comer ese día. «Nunca sabemos cuándo nosotros seremos los necesitados», decía con una sonrisa triste, recordando los tiempos en que él mismo había dependido de la caridad de otros. Pero la generosidad de don Ramón no siempre era bien recibida. Algunos vecinos murmuraban a sus espaldas, diciendo que era un tonto por dar lo poco que tenía. «¿De qué sirve ser bueno si al final nadie te lo agradece?», le decía doña Carmen, su vecina más cercana, mientras tejía en su mecedora. Don Ramón solo sonreía y respondía: «La bondad no se da para recibir agradecimiento, doña Carmen. Se da porque es lo correcto». Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, don Ramón escuchó un golpe suave en su puerta. Al abrirla, encontró a un hombre joven, vestido con ropas rotas y cubierto de polvo. Sus ojos, hundidos y cansados, reflejaban una desesperación que don Ramón reconoció de inmediato. «Buenas tardes, señor», dijo el joven con voz débil. «Llevo días caminando y no tengo a dónde ir. ¿Podría darme un poco de agua y un lugar donde descansar?». Don Ramón no dudó ni un segundo. Aunque sabía que su despensa estaba casi vacía, extendió su mano y dijo: «Pase, joven, aquí podrá descansar. No tengo mucho, pero lo que hay se lo compartiré con gusto». El joven entró a la casa, agradecido, mientras don Ramón preparaba un té caliente y cortaba un pedazo de pan que había guardado para la cena. Aunque su estómago rugía de hambre, el anciano no dudó en ofrecerle todo al desconocido. «Él lo necesita más que yo», pensó, mientras observaba al joven comer con avidez. Esa noche, mientras el joven dormía, don Ramón se sentó en su mecedora junto a la ventana. El viento susurraba entre los árboles y la luna iluminaba el camino polvoriento que conducía a su casa. Por primera vez en mucho tiempo, el anciano no se sintió solo. «Quizás mañana sea un día mejor», murmuró antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por el sueño. Al amanecer, don Ramón se despertó con el canto de los pájaros y el aroma del té que había dejado preparado la noche anterior. El joven aún dormía, envuelto en una manta raída que el anciano le había prestado. Don Ramón
lo observó por un momento, notando cómo el rostro del muchacho parecía más tranquilo, como si el sueño le hubiera devuelto un poco de paz. Con cuidado, el anciano se levantó y comenzó a preparar el desayuno. No había mucho: un poco de pan duro, unas hierbas del huerto y el último huevo que una de sus gallinas había puesto. «Es todo lo que tengo», pensó, pero no se arrepintió de haberlo ofrecido al joven. Sabía que en algún momento alguien más le devolvería la bondad que él daba sin esperar nada a cambio. Cuando el joven despertó, don Ramón le sirvió el desayuno en un plato de barro desgastado. El muchacho lo miró con ojos agradecidos, pero también con algo de vergüenza. «Señor, no sé cómo agradecerle», dijo el joven, mientras tomaba el plato con manos temblorosas. «No tengo nada que ofrecerle a cambio». Don Ramón sonrió con dulzura y se sentó frente a él. «No hace falta que me des nada, hijo. A veces la vida nos pone en el camino de quienes necesitan ayuda y es nuestro deber ofrecerla. ¿Cómo te llamas?» «Me llamo Luis, señor», respondió el joven, bajando la mirada. «Vine de un pueblo lejano, buscando trabajo, pero no he tenido suerte. Nadie quiere contratar a alguien como yo». Don Ramón asintió, comprendiendo la desesperación en la voz del joven. Él también había pasado por momentos difíciles y sabía lo que era sentirse invisible ante los ojos del mundo. «No te rindas, Luis», dijo el anciano, colocando una mano sobre el hombro del muchacho. «A veces las cosas mejoran cuando menos lo esperamos. Mientras tanto, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». Luis lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que alguien fuera tan generoso con un desconocido. Pero en los ojos de don Ramón no había rastro de duda o arrepentimiento, solo una bondad sincera que conmovió al joven hasta las lágrimas. «Gracias, señor», murmuró Luis, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No sé qué habría hecho sin su ayuda». Esa mañana, después del desayuno, don Ramón y Luis salieron al huerto. El anciano le mostró las plantas que había cultivado con tanto esfuerzo y le enseñó a cuidarlas. Luis, aunque no tenía experiencia en la agricultura, escuchaba con atención, agradecido por la oportunidad de aprender algo nuevo. «La tierra es sabia», decía don Ramón, mientras arrancaba unas hierbas malas. «Si la tratas con respeto, ella te devuelve lo que necesitas. No siempre es mucho, pero es suficiente». Luis asintió, sintiendo que las palabras del anciano resonaban en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil, como si su vida tuviera un propósito. A medida que pasaban las horas, comenzó a contarle a don Ramón sobre su vida, sus sueños y sus fracasos. El anciano escuchaba en silencio, ofreciendo palabras de aliento cuando era necesario. «Todos tenemos un camino que recorrer, Luis», dijo don Ramón mientras regaban las plantas. «A veces ese camino es difícil, pero siempre hay algo bueno al final. Solo hay que tener fe». Al caer la tarde, Luis se ofreció a ayudar a don Ramón con las tareas de la casa. Barrió el suelo, arregló una silla que estaba a punto de romperse y hasta intentó reparar el techo de paja que goteaba cuando llovía. Don Ramón lo observaba con una sonrisa, agradecido por la compañía y la ayuda. «Eres un buen muchacho, Luis», dijo el anciano mientras compartían una sencilla cena. «El mundo necesita más personas como tú». Luis sonrió, sintiendo que esas palabras le devolvían un poco de la dignidad que había perdido en su viaje. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que no podía quedarse para siempre. Al día siguiente decidió que debía seguir su camino, aunque no supiera a dónde ir. «Señor Ramón», dijo Luis mientras ayudaba a lavar los platos, «mañana me iré. No quiero ser una carga para usted». Don Ramón lo miró con tristeza, pero también con comprensión. «No eres una carga, Luis», respondió el anciano, «pero entiendo que debes seguir tu camino.
Solo recuerda que esta casa siempre estará abierta para ti. Esa noche, mientras Luis dormía, don Ramón se sentó en su mecedora y miró por la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas y el viento susurraba entre los árboles como si contara historias de otros tiempos. El anciano sintió una paz que no había experimentado en años, como si la presencia del joven hubiera iluminado su hogar de una manera especial. Pero algo en el aire le decía que aquella visita no era casualidad. Algo grande estaba por suceder. Al amanecer del tercer día, Luis se preparó para partir. Don Ramón le había preparado un pequeño paquete con pan, un poco de queso y algunas hierbas del huerto. Aunque era poco, el anciano quería asegurarse de que el joven tuviera algo para el camino. «Toma, Luis», dijo don Ramón, entregándole el paquete. «No es mucho, pero te ayudará hasta que encuentres trabajo». Luis lo miró con los ojos llenos de gratitud, pero también con tristeza. Había encontrado en don Ramón una figura paternal que no sabía que necesitaba, y dejar atrás esa sensación de pertenencia le costaba más de lo que había imaginado. «Señor Ramón, no sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por mí», dijo el joven mientras ajustaba el paquete en su mochila. «Espero que algún día pueda devolverle su bondad». Don Ramón sonrió y le dio una palmada en el hombro. «No tienes que devolverme nada, Luis. Solo te pido que, cuando tengas la oportunidad, ayudes a alguien más. Así es como se mantiene viva la bondad en el mundo». Luis asintió, sintiendo que esas palabras se grababan en su corazón. Con un último abrazo, el joven salió por la puerta y comenzó a caminar por el sendero polvoriento que lo llevaría lejos del pueblo. Don Ramón lo observó desde la entrada de su casa, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el joven tenía un camino difícil por delante, pero también confiaba en que su bondad lo guiaría. Sin embargo, esa misma tarde, algo inesperado sucedió. Don Ramón estaba en el huerto, arrancando algunas hierbas malas, cuando escuchó un ruido detrás de él. Al girarse, vio a Luis regresar, corriendo hacia la casa con una expresión de asombro en el rostro. «¡Señor Ramón!», gritó el joven sin aliento. «¡Tiene que ver esto!». El anciano, intrigado, siguió a Luis hasta el borde de su propiedad, donde el joven señaló con emoción. Allí, en un terreno que siempre había estado seco y árido, brotaba un manantial de agua cristalina. El líquido fluía con fuerza, formando un pequeño arroyo que serpenteaba hacia el huerto de don Ramón. «No puedo creerlo», murmuró el anciano, arrodillándose para tocar el agua con sus manos temblorosas. «Esto es un milagro». Luis, aún sin aliento, explicó cómo había encontrado el manantial mientras caminaba por el sendero. Al principio pensó que era una ilusión, pero al acercarse se dio cuenta de que era real. Sin pensarlo dos veces, corrió de regreso para avisarle a don Ramón. «Esto cambiará todo, señor», dijo Luis, mientras observaba cómo el agua regaba las plantas del huerto. «Ahora podrá cultivar más, tener más comida y hasta vender el excedente en el pueblo». Don Ramón no podía contener las lágrimas. Sabía que aquel manantial no era una simple casualidad, era una bendición, una recompensa por haber abierto su corazón y su hogar a un desconocido. «Gracias, Luis», dijo el anciano abrazando al joven. «Tú has traído esta bendición a mi vida». Pero Luis negó con la cabeza. «No, señor Ramón, esto no es por mí, es por usted. Usted es quien merece esta recompensa». Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, don Ramón y Luis se sentaron frente al manantial, observando cómo el agua fluía con una energía que parecía viva. El anciano sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero también entendía que aquel milagro no era solo para él, era para todos. «Luis», dijo don Ramón rompiendo el silencio, «quiero que te quedes.
Este manantial no es solo mío, es nuestro. El joven lo miró con sorpresa, pero también con gratitud. Sabía que, en ese momento, había encontrado no solo un hogar, sino una familia. Gracias por llegar hasta el final de esta conmovedora historia de don Ramón y Luis. Si te inspiró, recuerda que un pequeño acto de bondad puede cambiar vidas. Comparte este mensaje de generosidad y esperanza con quienes más quieres, y juntos sigamos sembrando amor en el mundo.